Damas y caballeros, es la madrugada del 6 de diciembre de 2025 en San Juan, Puerto Rico, y mientras la isla descansa bajo la humedad del Caribe, en una habitación silenciosa de una casa, donde ya casi no suenan aplausos, un hombre de 99 años libra su última batalla contra el cansancio de casi un siglo. Ese hombre es Rafael Ithier, fundador y alma de El Gran Combo de Puerto Rico, el director que durante más de 6 décadas marcó el pulso de la salsa como si su corazón fuera un timbal más en la orquesta. Ahora, sin embargo, los únicos ritmos que lo rodean son el pitido suave de un monitor y el susurro del aire que entra con dificultad en sus pulmones debilitados tras semanas de luchar contra una pulmonía que terminó por acorralarlo. A su lado, algunos familiares le toman la mano en silencio, conscientes de que cada respiración podría ser la última, mientras en una mesita cercana descansa una fotografía antigua de El Gran Combo, tomada en aquellos años en que nadie imaginaba que esos muchachos acabarían siendo llamados la Universidad de la Salsa. Afuera, San Juan sigue su noche como cualquier otra, sin saber todavía que una era está a punto de terminar. Qué historias, qué sacrificios y qué sombras trajeron a este maestro de la alegría y del ritmo hasta este final tan frágil, tan quieto, tan lejos del estruendo de los escenarios que lo hicieron leyenda. Rafael Ithier nació el 29 de agosto de 1926 en Río Piedras, un barrio humilde donde la música no era un lujo, sino un pulso cotidiano que se mezclaba con los pregones callejeros, los golpes del tambor improvisado y la cadencia natural del Caribe, que parecía colarse incluso en los silencios. Su infancia estuvo marcada por la disciplina dura de la pobreza y por la ausencia de su padre, una herida que lo obligó a crecer antes de tiempo y a buscar en la música un refugio que no siempre encontraba en casa. Aprendió a tocar piano observando a otros, imitando más que estudiando, como si el ritmo ya viviera dentro de él desde mucho antes de que pudiera nombrarlo. Durante su juventud, saltó de pequeños conjuntos locales a agrupaciones más serias, descubriendo que no solo tenía oído privilegiado, sino también una capacidad natural para dirigir, ordenar y dar cohesión al caos musical que lo rodeaba. Esa habilidad se afianzó cuando fue reclutado para servir en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, una experiencia que, más allá de los rigores militares, lo endureció emocionalmente y le reveló la importancia de la disciplina, la precisión y el liderazgo, herramientas que más adelante moldearían su vida artística. A su regreso a Puerto Rico encontró una escena musical vibrante, pero dispersa, llena de talento sin brújula. Rafael, con una mezcla de humildad y ambición silenciosa, comenzó a forjar la idea de una agrupación que pudiera sostenerse en el tiempo, transformarse con las décadas y, sobre todo, honrar las raíces afrocaribeñas que habían marcado su niñez. ¿Cómo pudo aquel joven tímido, formado entre carencias y ritmos callejeros, convertirse en el arquitecto de una de las instituciones musicales más influyentes del mundo latino? El regreso de Rafael Ithier a Puerto Rico marcó el inicio de un capítulo que transformaría para siempre la historia de la música latina. A principios de los años 60, tras la disolución de la agrupación Cortijo y su combo, donde había perfeccionado su oído y su liderazgo natural, Rafael se encontró frente a un vacío que, lejos de asustarlo, encendió en él una convicción poderosa. Era el momento de crear una orquesta diferente, una que pudiera sostenerse más allá de modas pasajeras y sobrevivir incluso a los cambios inevitables de la industria musical. Así, en 1962, reunió a un puñado de músicos que compartían la misma hambre artística y formó El Gran Combo de Puerto Rico, un nombre que entonces sonaba pequeño para lo que terminaría siendo, pero que él cargó de propósito desde el primer ensayo. Bajo su batuta, la orquesta adquirió una identidad única, un sonido firme, contundente, adornado con armonías limpias y un swing caribeño que hacía imposible quedarse quieto. Rafael no solo dirigía, moldeaba cada arreglo, corregía cada detalle, insistía en el rigor y en la excelencia, como si supiera que estaba construyendo algo destinado a perdurar. El público respondió con una fuerza inesperada. Canciones como Acángana, Ojos Chinos, Brujería y Me Liberé se convirtieron en himnos que viajaron desde San Juan hasta Nueva York, pasando por Caracas, La Habana, Panamá y República Dominicana. En cuestión de pocos años, El Gran Combo se transformó en la Universidad de la Salsa, un título que no nació de la publicidad,
sino del respeto que músicos y fanáticos les otorgaron al reconocer que quienes entraban a la orquesta bajo la guía de Ithier salían convertidos en maestros. Él, sin embargo, permanecía en un segundo plano, sin buscar protagonismo, entregado a su misión de mantener cohesionada una maquinaria musical que podía cambiar de integrantes, pero nunca de esencia. Décadas después, cuando otras orquestas desaparecían o quedaban atrapadas por su tiempo, el Gran Combo seguía girando, grabando, renovándose sin perder su alma, siempre con Rafael en el centro como un guardián silencioso del ritmo. Pero ese éxito imparable tenía un costo que pocos percibían. La disciplina férrea y la exigencia constante comenzaban a fracturar su tranquilidad interior, y cada triunfo público ocultaba pequeñas derrotas personales que él prefería callar. Porque incluso, mientras la fama crecía, algo dentro de Rafael empezaba a tensarse con la misma fuerza que la orquesta que dirigía. ¿Qué sombras podían esconderse detrás de un hombre que dedicó su vida a dar alegría, pero que llevaba sobre los hombros el peso de sostener una leyenda? Pero mientras el Gran Combo ascendía a alturas que ninguna otra orquesta caribeña había alcanzado, la vida personal de Rafael Ithier comenzaba a llenarse de grietas que el público nunca llegó a ver con claridad. Desde los primeros años, la disciplina férrea que él imponía dentro del grupo, ensayos interminables, perfección rítmica, lealtad absoluta al sonido que había imaginado, generó tensiones internas que se fueron acumulando poco a poco. Algunos músicos lo veneraban como a un padre artístico. Otros, aunque lo respetaban, temían su mirada crítica, esa que detectaba cualquier error, como si fuese una ofensa personal. Cuando Andy Montañez dejó el grupo en los años 70, el golpe fue devastador para Rafael, no solo por perder una de las voces más emblemáticas, sino porque lo interpretó como una fractura en la familia musical que había construido con tanto sacrificio. Con el tiempo, más miembros se marcharon, algunos en buenos términos, otros no tanto, y cada despedida se convertía en una herida silenciosa que Ithier guardaba muy dentro, sin permitir que nadie viera cuánto le afectaba. Sin embargo, la vida tenía golpes aún más duros preparados para él. A lo largo de las décadas, Rafael fue perdiendo amigos, colegas, compañeros de batalla musical, algunos por enfermedad, otros por accidentes o tragedias que estremecieron a la comunidad salsera. Cada muerte lo dejaba más solo, más consciente de su propia mortalidad, más atrapado en una nostalgia que prefería no mencionar. Aún así seguía presentándose en conciertos, sonriente, impecable, con la orquesta afinada como un reloj. Pero después de cada función, al regresar a su casa y cerrar la puerta, la soledad se hacía tangible como un eco frío que lo seguía por los pasillos. A medida que envejecía, la salud comenzó a flaquear, problemas cardíacos recurrentes, episodios de agotamiento extremo, días en los que apenas podía levantarse de la cama. Aún así se negaba a detenerse. Su mayor miedo no era la muerte, sino la posibilidad de que el Gran Combo dejara de sonar, de que su legado se diluyera como tantas otras orquestas olvidadas por el tiempo. Esa presión, la de sostener una institución cultural durante más de 60 años, comenzó a pesarle con una fuerza que ninguna música podía aliviar. A veces, en conversaciones privadas, confesaba que dirigir una leyenda lo había obligado a sacrificar partes enteras de su vida personal, momentos familiares, descansos necesarios, relaciones que no sobrevivieron al ritmo implacable de las giras. Y aunque la gente lo veía como un hombre disciplinado y fuerte, él mismo sabía que la fachada tenía grietas profundas, pequeñas fisuras que dejaban salir un cansancio emocional difícil de admitir. Con cada década, la distancia entre el artista venerado y el hombre real se hacía más dolorosa, porque detrás del aplauso interminable y del prestigio mundial, Rafael Ithier llevaba un peso que nunca compartió del todo. Y así, a medida que su cuerpo empezaba a fallar, surgía la pregunta que nadie se atrevía a hacerle: ¿qué precio paga un hombre por sostener durante una vida entera el ritmo que hace bailar al mundo? En la última etapa de su vida, Rafael Ithier comenzó a retirarse lentamente del mundo que él mismo había ayudado a moldear. Ya no podía sostener largas giras, ni presidir ensayos maratónicos. Su cuerpo, después de casi un siglo de música, disciplina y viajes interminables, empezaba a mostrar señales claras de agotamiento. Los problemas cardíacos se hicieron más frecuentes, la respiración se volvía pesada con el menor esfuerzo, y los médicos insistían en que necesitaba descanso absoluto. Pero para Rafael, descansar nunca había sido una opción natural. Pasó años enteros moviéndose al ritmo del bongó,
pensando en arreglos, buscando la perfección en cada clave, en cada corchea. Ahora obligado a detenerse por la fragilidad de su propio corazón, tuvo que enfrentarse a algo mucho más difícil que una sala de conciertos llena el silencio. Ese silencio que para otros podría significar paz, para él era un recordatorio constante de que el tiempo se estaba acabando. Desde su casa en San Juan seguía los pasos del Gran Combo, desde lejos viendo a sus músicos, sus muchachos como solía llamarlos, continuar el legado que él había construido con tanto rigor y amor. Aunque se sentía orgulloso también, experimentaba una melancolía profunda. Era la primera vez en su vida que la orquesta avanzaba sin él marcando el compás. En los meses previos a su muerte, su salud se deterioró aceleradamente. Una pulmonía lo obligó a permanecer bajo vigilancia constante. Había días en los que lograba sonreír con suavidad y días en los que apenas podía abrir los ojos. Sus familiares lo acompañaban en silencio, recordándole anécdotas, mostrándole fotografías antiguas que despertaban una chispa de vida en su mirada cansada. Aún así, quienes lo visitaron afirmaron que Rafael parecía estar haciendo las paces con su destino, aceptando con serenidad que había llegado al final de un ciclo extraordinario. En una de sus últimas conversaciones, según compartieron sus allegados, murmuró una frase sencilla pero devastadora: «La música sigue, aunque yo ya no pueda dirigirla». Era su despedida anticipada, la confesión de un hombre que había vivido para el ritmo, pero que ya no podía sostenerlo. Así, entre medicinas, respiraciones cortas y la compañía amorosa de su familia, Rafael Ithier se fue apagando lentamente, como si su vida fuera una canción que llegaba al último compás. Y mientras su corazón luchaba por mantenerse firme, surgía la pregunta inevitable: ¿cómo enfrentará el mundo latino el momento en que la luz de su director más emblemático finalmente se extinga? La madrugada del 6 de diciembre de 2025, cuando el reloj apenas marcaba el inicio del día en San Juan, la respiración de Rafael Ithier comenzó a desvanecerse hasta convertirse en un susurro frágil que ni siquiera el monitor parecía capaz de sostener. El silencio en la habitación era tan profundo que cada latido débil se sentía como un eco lejano de todo lo que había sido su vida: los escenarios, las risas, los ensayos interminables, los aplausos que durante décadas llenaron salas enteras en Puerto Rico, Nueva York, Panamá, Colombia y cualquier rincón del mundo donde la salsa encontrara un corazón dispuesto a bailarla. Cuando finalmente su pulso se detuvo, no hubo estridencia, ni estruendo, ni despedida multitudinaria. Solo un suspiro colectivo contenido por sus familiares, que entendieron en ese instante que acababa de cerrarse uno de los capítulos más largos y significativos de la música latina. Sin embargo, mientras la casa permanecía en calma afuera, comenzaba a gestarse una ola emocional que recorrería todo el continente. La noticia de su muerte se esparció primero por Puerto Rico, donde las estaciones de radio interrumpieron su programación para dedicarle a Rafael una mezcla de boleros, sones y salsa clásica, como si la isla entera quisiera abrazarlo por última vez a través del ritmo que él ayudó a perfeccionar. Pronto América Latina se unió al duelo: músicos de Cuba, República Dominicana, Venezuela, Colombia y Panamá enviaron mensajes cargados de gratitud y dolor, reconociendo que sin la disciplina silenciosa de Ithier, la salsa jamás habría encontrado el orden, la elegancia y la identidad que la convirtieron en un movimiento cultural. En Nueva York, el barrio latino se llenó de canciones suyas que salían por las ventanas como si cada bocina quisiera asegurarse de que su legado no se apagara con el amanecer. Las redes sociales se inundaron de videos de archivo de conciertos inolvidables, de entrevistas, donde su voz pausada revelaba la sabiduría de toda una vida dedicada al arte. Los miembros actuales de El Gran Combo emitieron un comunicado breve pero devastador: «Hoy se apagó nuestra primera luz». Y no era una metáfora exagerada. Era la constatación de que, aunque el grupo había sobrevivido a décadas de cambios, la muerte de Ithier representaba un quiebre profundo, una ausencia que ninguna nueva generación sería capaz de llenar del todo. En San Juan, fanáticos de todas las edades comenzaron a reunirse espontáneamente frente a su casa, llevando flores, velas y pequeños tambores que golpeaban con suavidad, como si temieran romper el silencio que seguía envolviendo la ciudad. Era un homenaje sencillo, pero cargado de simbolismo, el pueblo devolviéndole al maestro la música que él regaló durante más de 60 años.
Mientras el día avanzaba, quedó claro que la muerte de Rafael no solo había cerrado la vida de un director legendario, sino también el fin de una era donde la salsa era más que un género. Era una forma de identidad, resistencia, orgullo y alegría compartida. Y así, en medio del duelo continental, emergió una pregunta tan inevitable como dolorosa. ¿Qué será del mundo latino sin la brújula rítmica del hombre que durante casi un siglo enseñó a todos a bailar al compás de su corazón? Tras la muerte de Rafael Ithier, el eco de su legado se extendió con una fuerza inesperada, como si el planeta entero necesitara un instante para comprender que había perdido no solo a un músico excepcional, sino al guardián de un sonido que definió generaciones. Durante días, Puerto Rico se convirtió en un enorme altar cultural, murales improvisados, velas encendidas frente a su casa, estaciones de radio dedicando programación completa a su obra, escuelas de música, organizando vigilias donde niños y ancianos tocaban sus canciones al unísono, como si en cada clave y en cada golpe de tambor se encendiera de nuevo un pedazo de su alma. Sin embargo, más allá del duelo espontáneo, surgió una pregunta ineludible. ¿Qué dejó realmente Rafael Ithier al mundo? En términos materiales, sus bienes eran discretos pese a su fama, los derechos de autor compartidos con El Gran Combo, algunas propiedades familiares y un archivo personal lleno de partituras, fotografías y cuadernos donde anotaba ideas musicales desde los años 40. No hubo disputas mediáticas ni controversias por la herencia. Todo se gestionó con la misma discreción que caracterizó su vida privada. Pero su verdadero patrimonio no estaba en esos objetos, sino en lo intangible, en el tejido cultural del Caribe y de toda Latinoamérica, en la educación musical de cientos de artistas que lo consideraron un maestro sin haberlo conocido, en las miles de historias personales que encontraron en sus canciones, el consuelo, la alegría o la identidad que necesitaban para sobrevivir. La muerte de Rafael también abrió un debate profundo sobre la responsabilidad de un creador cuya obra ha trascendido su propia vida. A lo largo de 6 décadas, él sostuvo una institución que no dependió de modas, sino de rigor, pasión y coherencia. Supo navegar crisis internas, cambios de integrantes, presiones de la industria y los embates de la edad, sin permitir que el Gran Combo perdiera su esencia. Esa fidelidad, sin embargo, tuvo un costo enorme: sacrificios familiares, noches sin descanso, una soledad creciente que se escondía tras el profesionalismo impecable con el que dirigió cada ensayo. Y ahora, con su partida, surge el interrogante de qué significa realmente dejar un legado. Es la permanencia de un nombre en los libros de historia. Es el eco de una melodía que sigue viva aunque su creador ya no esté. Es la huella emocional que permanece en quienes jamás lo vieron en persona, pero sienten que una parte de su identidad nace de la música que él moldeó. Mientras el mundo latino continúa escuchando sus canciones, algunas celebrando la vida, otras abrazando la nostalgia, una certeza se impone: Rafael Ithier vivirá, mientras la salsa siga encontrando un corazón que la baile. Pero incluso esa verdad luminosa deja flotando otra pregunta más antigua, más íntima, más difícil de responder, cuando el último compás se desvanece y el silencio ocupa el escenario. ¿Qué queda realmente de un hombre que dedicó toda su vida a que los demás nunca dejaran de bailar?